El aire en el salón privado del restaurante La Bellevue era espeso y olía a dinero viejo y a un perfume floral demasiado caro. Llegué exactamente a las 8:15 p.m., 15 minutos tarde, tal como lo había planeado. Vestía un sencillo vestido gris de lino y zapatos bajos, el atuendo de la madre pobre e inofensiva que mi hijo Leonardo me había pedido que representara. Patricia Rivas, mi consuegra, brillaba en el otro extremo de la mesa. Sus perlas de 3 vueltas parecían un collar de perro de lujo. Sus ojos me barrieron de pies a cabeza, y una sonrisa de desdén apenas disimulada se dibujó en su rostro. La cena de compromiso, para 30 invitados, había comenzado oficialmente con mi llegada. Los invitados, amigos de los Rivas, eran un mar de sedas y relojes de oro. Marcos Rivas, el patriarca, revisaba nerviosamente su propio reloj de oro, un Patek Philippe que sabía, por mi auditoría, que estaba pagando a 36 meses. Mi hijo Leonardo, mi único hijo, ni siquiera levantó la mirada cuando entré. Estaba demasiado ocupado enderezando su corbata de seda italiana, un regalo de su futura esposa, Camila. Ella, sentada a su lado, me lanzó una mirada que mezclaba irritación por mi tardanza y vergüenza por mi apariencia. Sabía exactamente lo que pensaban. Yo era el peaje que tenían que pagar para acceder al supuesto fondo fiduciario de Leonardo. Me senté en el lugar que me habían asignado, al final de la mesa, cerca de la puerta de servicio. Un gesto deliberado de aislamiento. Mientras los camareros servían el primer plato, saqué 2 objetos y los coloqué metódicamente sobre el mantel blanco. El primero era mi teléfono celular, un modelo que parecía anticuado, pero que tenía el cifrado militar de Ágora Capital. El segundo era una delgada carpeta de cuero azul oscuro, sin adornos, excepto por el discreto logo de mi firma de inversiones grabado en la esquina inferior. Nadie en esa mesa, ni siquiera mi hijo, reconoció ese logo. Para ellos, era solo una carpeta vieja. Para mí, era la artillería. La conversación fluía a mi alrededor, una cacofonía de privilegios. Hablaban de sus próximas vacaciones de esquí en Gstaad y de la dificultad de encontrar buen servicio doméstico. Yo permanecí en silencio, observando. Observé cómo Camila Rivas tocaba el brazo de Leonardo cada vez que él intentaba hablar, dirigiéndolo. Observé cómo Marcos Rivas bebía su whisky demasiado rápido. Y observé cómo Patricia, la matriarca, me vigilaba, esperando el momento perfecto para atacar. Yo era su entretenimiento de la noche, la pobretona que confirmaba su superioridad. Les di la oportunidad. El cebo estaba servido. Y entonces, Patricia lo mordió. Levantó su copa de champán, el líquido dorado brillando bajo los candelabros de cristal. «Brindemos», anunció su voz aguda, y las 30 cabezas se giraron hacia ella. «Brindemos por esta unión maravillosa, por mi Camila y por Leonardo». Hizo una pausa dramática, sus ojos encontrando los míos a través de la larga mesa. Esperó a que el silencio fuera absoluto, asegurándose de tener la atención de todos, especialmente la de su hijo Marcos, que parecía encogerse ligeramente en su silla. La trampa estaba lista, y ella caminaba directo hacia ella con arrogancia. «Aunque», continuó, y su labio superior se curvó con desdén, «es una verdadera lástima, querida Regina. El uso de mi nombre fue un golpe calculado, diseñado para empequeñecerme. Qué lástima que mi hija Camila tenga que casarse con alguien de... bueno, tu clase». La risa estalló. Primero la de Camila, luego la de Patricia, y finalmente la de la mayoría de los invitados. No fue una risa amable. Fue un sonido cruel, agudo y burlón. Era el sonido de una manada que había acorralado a su presa. Miré directamente a Leonardo. Mi hijo, el niño por el que había trabajado turnos de 18 horas, revisando auditorías forenses a las 3 de la mañana. El hombre cuya educación de $300,000 yo había pagado en efectivo. El emprendedor cuya startup de $150,000 yo había financiado. Él miró fijamente su plato de langosta. Su rostro estaba pálido, sus nudillos blancos mientras apretaba sus cubiertos de plata, pero no dijo una sola palabra. No me defendió. Su silencio fue su traición final. Y en ese silencio supe que no había vuelta atrás. Ese silencio fue el error que le costaría $150,000.
Dejé que las risas se apagaran solas. El silencio que siguió fue aún más pesado, cargado de la humillación que flotaba en el aire. ¿Patricia? Rivas seguía sonriendo, triunfante. Con una calma glacial que sentí nacer en la boca del estómago, tomé mi servilleta de lino y me limpié la comisura de los labios. Luego, tomé mi teléfono, sencillo, y pulsé el botón de encendido. La pantalla se iluminó, no con la foto de un nieto, sino con el logo de Ágora Capital. ¿Mi clase? Repetí suavemente, mi voz serena pero cortante. Patricia, es curioso que lo menciones. Todos los ojos se clavaron en mí. Ya no se reían. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. La cazadora se había convertido en la presa. Mi mano izquierda descansaba sobre la carpeta de cuero azul, un objeto que pronto redefiniría la palabra clase para todos ellos. Ellos se reían de mi ropa vieja, pero yo sabía, con la certeza de una contadora forense, que en los próximos 10 minutos esa carpeta de cuero azul valdría más que cada reloj, cada perla y cada acción que poseían. La cena apenas comenzaba, pero su mundo estaba a punto de terminar. Mi mirada se mantuvo fija en Leonardo, en su silencio cómplice. Mientras Patricia me sonreía, yo no veía el lujoso salón La Bellevue. Veía el pequeño apartamento de 70 metros cuadrados, donde lo crié, el olor a café quemado y a los papeles de contabilidad que cubrían cada superficie. 20 años. Durante 20 años él fue mi único motor, la razón por la que sacrifiqué mi juventud, mi sueño y mi salud. Y ahora me miraba con los ojos vacíos de un extraño, como si yo fuera una inconveniencia en su cena de triunfo. Un triunfo que, irónicamente, yo había financiado cada centavo. Fundar Ágora Capital no fue un golpe de suerte, fue un acto de resistencia. Fueron turnos de 18 horas, 7 días a la semana. Leonardo era un niño pequeño entonces, y para no dejarlo solo, improvisé una pequeña cama para él en un rincón de mi oficina alquilada. Creció bajo el zumbido fluorescente de las luces de oficina y el tecleo constante de mi calculadora. Se dormía con mi voz, no cantándole canciones de cuna, sino cerrando tratos por teléfono con clientes en Hong Kong. Aprendió a caminar aferrándose a las patas de mi escritorio. ¿Cómo podía ese niño olvidar? Recuerdo una noche en particular. Él tendría unos 8 años. Eran las 3 de la mañana, y yo estaba en la mesa de la cocina, rodeada por montañas de auditorías forenses para un caso de fraude que definiría el futuro de mi firma. Él bajó, frotándose los ojos, y me encontró dormida sobre una pila de extractos bancarios, con la pluma aún en la mano. No me despertó. Simplemente me puso su manta de superhéroe sobre los hombros y se volvió a la cama. En ese entonces, él veía el esfuerzo. Ahora en el restaurante, solo veía la vergüenza. Para él, el dinero simplemente estaba allí. Nunca preguntó cómo. Nunca supo del año en que casi pierdo Ágora y tuve que vender en secreto el reloj de diamantes de mi propia madre, la única herencia que tenía, para cubrir la nómina de mis primeros 3 empleados. Nunca supo de las cenas que me salté, de los trajes que no me compré, de los años que pasé sin tomar vacaciones. Todo iba a una sola cuenta, su futuro. Un futuro que él ahora creía haber construido solo. Cuando llegó el momento de la universidad, él eligió la más cara de la costa este. La factura de matrícula, residencia y gastos ascendía a $300,000. Lo pagué en una sola transferencia. Recuerdo la llamada del banco, preguntando si estaba segura de la transacción. Es la mejor inversión de mi vida, dije. Pagué por su maestría en el Universität extranjero, por los trajes a medida que necesitaba para hacer contactos, por el apartamento con vistas que, según él, era esencial para su marca personal. Yo financiaba su arrogancia, esperando que debajo de ella aún estuviera el niño de la manta. La graduación fue mi momento de mayor orgullo. Lo vi cruzar el escenario, con su toga y birrete, y lloré. Lloré porque sentí que cada noche de insomnio, cada migraña por estrés, cada sacrificio había valido la pena. Él me abrazó, me entregó su diploma y me dijo: «Lo logramos, mamá». No, lo logré. Lo logramos. ¿En qué momento exacto ese nosotros se convirtió en tú y yo? ¿Cuándo empecé a ser tu clase y no su madre?
Hace 3 años llegó con su gran idea. Una startup tecnológica. Necesitaba capital semilla. Solo 150.000, mamá, para empezar, dijo con esa facilidad de quien nunca ha tenido que ganarse un sueldo. No me lo pidió, me lo informó, como si fuera una extensión de su asignación. Yo sabía que la idea era débil, que su plan de negocios era un sueño febril de grandeza, pero vi el fuego en sus ojos. Quería creer en él, así que acepté. Pero no soy una tonta, soy una contadora forense. Redacté un préstamo convertible, un documento legal vinculante de 12 páginas que estipulaba que los $150.000 eran un préstamo, no un regalo, convertible en acciones o exigible bajo ciertas condiciones. Es solo una formalidad, Leonardo, para enseñarte cómo funciona el mundo real, le dije. Él firmó sin leerlo, por supuesto. Puso su firma elegante en la última página, más preocupado por el color del logo de su startup que por la cláusula de vencimiento por mala fe. Esa firma estaba ahora en mi carpeta de cuero azul. El verdadero problema comenzó con Camila. La conoció, y de repente, mi historia de esfuerzo se volvió inconveniente. La primera vez que cenamos con los Rivas, en su casa sobrecargada de falsas antigüedades, comencé a contar cómo fundé Ágora Capital desde cero. Leonardo me pateó por debajo de la mesa. Más tarde, en el auto, me lo dijo por primera vez. Mamá, por favor, no hables de trabajo. No incomodes a sus suegros con esas historias de esfuerzo. ¿Incomodar?, le pregunté, mi voz temblando por primera vez. ¿Te avergüenza cómo te di todo lo que tienes? Él desvió la mirada. Es solo que ellos son diferentes. Son de dinero antiguo. No entienden de lucha. Me estaba pidiendo que me borrara a mí misma, que fingiera ser una viuda dócil que vivía de una pensión modesta, para que él pudiera encajar en un mundo que despreciaba la lucha. Acepté jugar el papel, pero empecé a prepararme. Las últimas semanas fueron las peores. Leonardo comenzó a aislarme de sus finanzas. Camila me está ayudando a organizar mis cuentas, mamá. No te preocupes, me dijo. Lo que él no sabía, lo que ni él ni su arrogante prometida sabían, es que Ágora Capital poseía la firma de contabilidad que manejaba la fortuna de los Rivas. Él creía que me estaba excluyendo, pero yo veía cada factura, cada cena cara, cada compra de lujo que hacían con la tarjeta de crédito corporativa de su startup, mi dinero. Y eso me trajo de vuelta a esta mesa, a la humillación pública. Patricia Rivas seguía sonriendo, pero su sonrisa flaqueaba ante mi silencio. Miré a Leonardo, cuyo rostro seguía pegado al plato. Él no solo había olvidado los turnos de 18 horas y las auditorías de las 3 de la mañana. Él estaba activamente avergonzado de ellos. Él había elegido. Y ahora, con una calma absoluta, con mi teléfono en una mano y la carpeta azul en la otra, era mi turno de elegir. Todo comenzó un mes antes de esa cena. Tras el primer encuentro con los Rivas, salí de su casa sobrecargada de adornos dorados, sintiendo un frío que no era el del aire acondicionado. Fue la forma en que Patricia me preguntó sobre mi pequeño pasatiempo de contabilidad y la risita condescendiente de Camila. Pero lo peor fue Leonardo. «Mamá, no incomodes», me susurró en la cocina. Esa noche no dormí. A las 4 a.m. le envié un mensaje a Javier, mi CFO, y mi mano derecha legal en Ágora Capital. El mensaje tenía solo 4 palabras. Auditoría completa. Constructora Rivas. Javier es metódico, quirúrgico. En 72 horas tenía el informe preliminar en mi escritorio. No era un informe, era un obituario financiero. Constructora Rivas no estaba al borde de la quiebra. Estaba en caída libre, ahogada en deudas tóxicas y mala gestión. Marcos Rivas había estado usando préstamos puente con intereses exorbitantes para pagar la nómina y sus lujos personales, incluyendo ese Patek Philippe que miraba nerviosamente en la cena. Su desesperación por casar a Camila con Leonardo, a quien creían heredero de una fortuna pasiva, de repente cobró un sentido horrible y claro. Estaban buscando un rescate, no una unión familiar, y mi hijo era el cordero del sacrificio. Vi los extractos bancarios de la startup de Leonardo, cientos de miles de dólares, mis $150.000, desviados a cenas de lujo,
Un BMW a nombre de la empresa que solo Camila conducía, y pagos directos a la tarjeta de crédito personal de ella. Leonardo, mi hijo inteligente, estaba siendo desplumado, ciego de amor, o peor aún, ciego de ambición por pertenecer a esa familia de farsantes. La rabia que sentí fue fría, calculadora. No era rabia de madre, era rabia de inversora. Aquí es donde mi competencia oculta entró en juego. Vi la lista de acreedores de Constructora Rivas. La mayor parte de su deuda estaba en manos de fondos buitre, impacientes por ejecutar las garantías. No querían la empresa, querían los activos restantes. Javier y yo vimos la oportunidad. No una de salvarlos, sino una de controlarlos. Usamos una subsidiaria de Ágora Capital, una entidad fantasma registrada en Delaware, para comprar esa deuda. Lo hicimos en silencio. En menos de 2 semanas, pagamos centavos por cada dólar de su deuda tóxica. El día que se cerró la transacción, Javier me trajo un solo documento a mi ático. Era un certificado de titularidad de deuda, un papel grueso, con sellos oficiales, que declaraba que nuestra subsidiaria, y por ende yo, poseía el 51% de la deuda convertible de Constructora Rivas. El 51%, el control total. No era solo un papel, era una escritura de propiedad de su futuro. Le pedí a Javier que lo guardara en la carpeta de cuero azul. Esa fue la primera prueba que coloqué en mi arsenal. La prueba 2. ¿Qué quieres hacer, Regina?, me preguntó Javier, el único que me llama por mi nombre. Podemos ejecutar la deuda mañana y tomar posesión. Negué con la cabeza. No, Javier, aún no. Quiero ver qué tan profundo llega el pozo. Sigue cavando. Quiero saber todo. La paciencia es el arma más subestimada en las finanzas, y yo había construido un imperio sobre ella. Quería ver si mi hijo, en algún momento, reaccionaría y me defendería. Le di todas las oportunidades. La siguiente pista surgió de la auditoría digital. Al ser los acreedores mayoritarios, teníamos derecho a revisar sus libros y comunicaciones internas. El equipo de Javier encontró una joya. Estaba en el servidor de correo de la constructora, en una carpeta de enviados de Patricia Rivas. Un correo electrónico impreso, dirigido a una amiga suya en Miami. Lo leí 3 veces, y cada vez mi sangre se sentía más como hielo. Patricia se burlaba abiertamente de mí, llamándome la madre contadora, la pobretona. El correo era explícito. Detallaba su plan: dejar que Camila asegurara a Leonardo con la boda. Una vez casados, convencerlo de fusionar su startup con la constructora, dándoles acceso total a su supuesto fondo fiduciario. Planeaban exprimirlo en menos de 5 años. Y luego, cito textualmente, deshacerse de la vieja. Yo, poniéndola en el asilo más barato que encontremos. La precisión de su crueldad era impresionante. Imprimí ese correo en papel de alta calidad. Esa fue la prueba 4. Se unió al certificado en la carpeta azul. Ahora tenía su empresa y su motivación. Pero necesitaba la palanca sobre mi hijo. Era hora de revisar mi propia generosidad. Entré a mis archivos digitales personales y saqué el contrato del préstamo semilla de $150,000, el que Leonardo firmó sin leer hace 3 años. Lo abrí en mi monitor de 40 pulgadas, la pantalla iluminando mi rostro en la oscuridad de mi oficina. Allí estaba, página 8, cláusula 12.b, la cláusula de vencimiento inmediato por mala fe. La cláusula de mala fe era mi estándar en todos los contratos de inversión. Definía la mala fe como cualquier acción del prestatario que daña intencionalmente la reputación, los intereses financieros o la dignidad personal del prestamista. Cuando redacté eso, pensaba en competidores de negocios, no en mi propio hijo. Pero allí estaba, su silencio en las cenas, su complicidad en las burlas de los Rivas, su permiso para que me humillaran públicamente. Todo eso caía perfectamente bajo la definición legal de mala fe. Guardé el PDF del contrato en la unidad segura de mi teléfono, sencillo. Hice un zoom digital en su firma, tan arrogante y descuidada. Él había firmado su propia sentencia creyendo que firmaba su libertad. Esa era la prueba 1. La palanca que rompería su lealtad a los Rivas y lo ataría de nuevo a la realidad.
Me pregunté si se daría cuenta del error. Pero, ¿cuándo se había dado cuenta de algo últimamente que no fuera su propio reflejo en un escaparate caro? Finalmente preparé la prueba 3. Abrí la aplicación de Ágora Capital en mi teléfono. No es la aplicación que el público puede descargar. Es la interfaz de CEO, un panel de control simple, negro y gris, que mueve millones de dólares con un solo toque. Busqué el nombre, Constructora Rivas. Apareció de inmediato. Vinculada a su cuenta estaba su línea de crédito principal, la que usaban para pagar todo, desde los materiales de construcción hasta la cena de compromiso en la Bellevue. El botón para congelar esa línea de crédito era de un rojo tentador. Con un solo toque, podía cerrar el grifo. Podía hacer que sus tarjetas de crédito fueran rechazadas en ese mismo instante. Podía convertir al patriarca arrogante en un mendigo tembloroso en medio de su propio banquete. Observé el botón durante casi un minuto. El poder de arruinarlos estaba literalmente en la palma de mi mano. Pero el momento no era el adecuado. La humillación pública exige una respuesta pública. Bloqueé el teléfono y lo guardé en mi bolso desgastado. La carpeta azul la llevaría en la mano. Ya no eran 4 piezas de evidencia separadas. Eran los 4 actos de una tragedia que estaba a punto de dirigir. Cada prueba tenía su lugar, su momento y su audiencia. La cena de compromiso no sería una celebración. Sería una audiencia, una auditoría moral y financiera, realizada en público. Revisé mi atuendo una última vez. El vestido gris, los zapatos cómodos, la perfecta, madre pobre e inofensiva. Cuanto más inofensiva pareciera, más devastador sería el golpe. Mi corazón no latía más rápido. Estaba serena, concentrada. La madre que había llorado por el abandono de su hijo había desaparecido. En su lugar estaba Regina Altamirano, fundadora y CEO, y estaba a punto de ejecutar la adquisición hostil más importante de su carrera. La investigación había terminado. Las pistas estaban aseguradas. El plan estaba trazado. Cada documento en esa carpeta azul era un clavo en el ataúd de la arrogancia de los Rivas. Y el silencio de mi hijo, el silencio que me había pedido que mantuviera sobre mis historias de esfuerzo, estaba a punto de ser reemplazado por un silencio muy diferente. El silencio de la ruina. Sabía exactamente dónde estaba cada pieza. La prueba 1, el préstamo de $150,000, residía en la memoria de mi teléfono, lista para ser mostrada, con su firma brillando como una confesión. La prueba 2, el certificado de deuda del 51%, era el objeto más pesado de la carpeta azul, la corona que estaba a punto de reclamar. La prueba 3, la app de Ágora Capital, era el poder instantáneo, el control del flujo sanguíneo financiero de mis enemigos. Y la prueba 4, el correo electrónico de Patricia, era el veneno. Era la justificación moral. No lo mostraría primero, lo guardaría para el final, para cuando intentaran apelar a la misericordia o al decoro. Les mostraría a todos los invitados exactamente con quién estaban cenando. Les mostraría la clase de gente que eran en realidad. Javier me había preguntado si necesitaba que viniera conmigo. Le dije que no. Este era un asunto personal, pero le di una instrucción. Espera mi llamada y ten al equipo de reestructuración listo para las 9 a.m. de mañana. Él asintió sin hacer más preguntas. La lealtad real, a diferencia de la comprada, es silenciosa y eficiente. Revisé los nombres de los 30 invitados que Leonardo me había enviado. Todos eran parte del círculo social de los Rivas. Banqueros menores, proveedores de la constructora, que no sabían que no les pagarían, y viejas familias, cuya fortuna se había diluido hacía 2 generaciones. Eran una audiencia perfecta, una audiencia que valoraba la apariencia por encima de todo. Y yo estaba a punto de darles la mejor actuación de sus vidas. Salí de mi ático, no como una madre yendo a la cena de compromiso de su hijo, sino como una ejecutora yendo a una liquidación. La carpeta azul bajo el brazo se sentía fría al tacto, pesada con la justicia. Mientras el ascensor descendía los 40 pisos, no sentí nervios. Sentí una claridad absoluta. Habían confundido mi paciencia con debilidad. Habían confundido mi sencillez con pobreza.
Eran errores graves. Y los errores, en mi mundo, siempre tienen un precio. Mi plan silencioso no nació de la rabia de esa noche. Nació de la decepción de un mes, tras esa primera cena en casa de los Rivas, donde Leonardo me silenció con una patada bajo la mesa y un susurro de «No incomodes». Volví a mi ático y me quedé mirando las luces de la ciudad hasta el amanecer. A las 4:00 am, mi teléfono iluminó la habitación. Envié el correo a Javier. Auditoría completa. Constructora Rivas. Personal. Prioridad alfa. El silencio de mi hijo esa noche fue un ruido ensordecedor que me obligó a escuchar la verdad. 3 días después, el informe de Javier llegó. No era un documento. Era una sentencia. Constructora Rivas estaba hueca, una cáscara brillante podrida por dentro, con una deuda de $12 millones. La arrogancia de Marcos y Patricia no era la del dinero viejo, era la desesperación frenética de los estafadores que están a un pago de ser descubiertos. Vi la lista de acreedores y mi corazón de contadora forense empezó a latir con un ritmo frío y regular. Sus mayores deudas estaban con fondos de alto riesgo que no tendrían piedad en liquidarlos. Vi la conexión de inmediato, su desesperación por casar a Camila con Leonardo. Mi auditoría también rastreó el flujo de mi propio dinero. Los $150.000 de la startup de mi hijo. Vi la transferencia de $60.000 para el BMW que Camila usaba. Vi los retiros de $5.000 y $10.000 en efectivo para gastos de representación que coincidían con las fechas de sus viajes a joyerías. Leonardo no estaba enamorado, estaba siendo estafado, y su necesidad de aprobación lo hacía cómplice de su propia ruina. Y, peor aún, de la mía. El siguiente paso fue estratégico, no emocional. Si ellos veían a mi hijo como un rescate, yo me convertiría en su verdadero acreedor. Javier, le dije por la línea segura, quiero que Ágora compre esa deuda. No toda, solo la mayoría. Quiero el 51%. Javier no preguntó por qué. Simplemente dijo, usaré la subsidiaria de Delaware, Nebula Holdings. Estará limpio. Nos costará centavos por cada $. Estimo 10 días hábiles. Yo asentí al teléfono vacío. Perfecto. Que nadie sepa quién es el inversor anónimo. Hace exactamente 2 semanas, el martes, Javier entró a mi oficina con la carpeta de cuero azul, la misma que ahora descansa sobre el mantel de La Bellevue. Dentro había un solo documento. El certificado de titularidad de deuda, el 51%. Lo sostuve en mis manos. El papel se sentía pesado, como un cetro. En ese momento yo era dueña de Constructora Rivas. Era dueña de la casa sobrecargada de adornos dorados. Era dueña del Patek Philippe en la muñeca de Marcos. Era dueña de su arrogancia. Pero el poder, para ser efectivo, debe ser contenido. Dejé que siguieran adelante con sus planes de boda. Observé desde las sombras, a través de los informes de Javier, cómo seguían gastando el dinero de mi hijo en depósitos para la boda, en trajes caros. Cada factura que pagaban era con mi dinero, mientras se preparaban para humillarme por ser pobre. La ironía era tan espesa, tan amarga, que casi podía saborearla. Estaban construyendo su propia pira funeraria con mi permiso silencioso. Mi plan requería un cebo perfecto, y el cebo tenía que ser mi propia humillación. Ayer por la mañana llamé a Leonardo. Usé un tono de voz que no había usado en años, el de una madre insegura, casi asustada. «Leonardo, hijo», le dije, «mis ahorros. Bueno, las cosas han estado un poco difíciles. Creo que tendré que tomar el autobús para la cena de compromiso. ¿Estaría bien si llego oliendo un poco a transporte público?» Quería darle una última oportunidad de ser mi hijo. Su reacción fue todo lo que esperaba y todo lo que temía. Hubo un silencio ahogado, horrorizado. ¿El autobús? Mamá, por Dios, ¿no puedes ser normal? ¿No puedes entender la importancia de esta noche? Patricia y Marcos estarán allí, sus amigos. Su voz estaba llena de pánico, no de preocupación por mí, sino de vergüenza por él mismo. Por favor, mamá, solo intenta no llamar la atención. Toma un taxi y te lo pagaré después. Nunca ofreció enviar su propio auto. Nunca ofreció ayudarme. Ese fue el momento. La confirmación final. El Leonardo que yo había criado.
El niño que me puso su manta de superhéroe sobre los hombros había muerto. O tal vez nunca había existido fuera de mi propia necesidad de verlo. El hombre con el que hablé era un extraño, un Rivas en todo menos en el nombre. Colgué el teléfono y mi resolución se endureció como el acero. La trampa estaba puesta. Él había fallado la prueba final. Preparé mi arsenal. En mi teléfono, sencillo, guardé el PDF del préstamo de $150,000 con su firma claramente visible. Abrí mi aplicación bancaria Ágora Capital, la interfaz de CEO, y localicé la línea de crédito de Constructora Rivas. El botón de congelar fondos brillaba en un rojo suave, esperando mi comando. Puse el teléfono en modo de espera. No necesitaba más. En la carpeta de cuero azul, Javier colocó las 2 pruebas físicas. El certificado de titularidad de deuda del 51%, con su sello en relieve, y el correo electrónico impreso de Patricia a su amiga, donde detallaba su plan de exprimir a Leonardo y deshacerse de la vieja. Lo había leído tantas veces que me sabía de memoria la frase «la madre contadora». Esa frase sería su epitafio financiero. Mi plan era simple, darles exactamente lo que querían. Querían una madre pobretona e inofensiva. Así que me vestí para el papel. Elegí mi vestido de lino más sencillo, uno que compré hace 5 años para la jardinería, sin joyas, excepto mi viejo reloj de pulsera. Mi bolso estaba desgastado en las esquinas, un bolso que solía llevar a las auditorías de campo. Me miré en el espejo de mi ático de 500 metros cuadrados. Era la personificación de la clase que ellos despreciaban. Les di el escenario perfecto. Un restaurante caro que, sin saberlo, estaban pagando con mi dinero a través del préstamo de Leonardo, dinero que a su vez yo estaba a punto de reclamar. Invitaron a 30 de sus amigos más clasistas. Una audiencia. Perfecto. Cuanto más pública la humillación, más devastadora la justicia. No se trataba de venganza, se trataba de una reestructuración. Llegué a la Bellevue a las 8:04 p.m., pero no entré. Me quedé en el vestíbulo, observando las decoraciones opulentas, sintiendo el aire acondicionado frío. Esperé exactamente 15 minutos. La tardanza era parte del plan. Les daría tiempo para quejarse de mi impuntualidad, para reforzar su narrativa de que yo era desconsiderada, inferior. Quería que su arrogancia estuviera en su punto máximo cuando yo entrara. A las 8:15 p.m., le di mi abrigo gastado al botones, que me miró con leve desdén. Bien, entré al salón privado. El silencio que cayó fue exactamente el que había anticipado. Vi el desdén en los ojos de Patricia, la vergüenza en el rostro de Leonardo. Caminé hacia mi asiento asignado al final de la mesa. Me senté, coloqué mi bolso desgastado en el suelo, y luego, con deliberación, puse mi teléfono, sencillo, y mi carpeta de cuero azul sobre el mantel. Ellos vieron utilería. Yo vi un tribunal, vi el préstamo, vi la deuda, vi la aplicación bancaria y vi el correo electrónico. Cada paso de mi plan silencioso se había ejecutado a la perfección. La investigación, la adquisición de la deuda, la trampa emocional para mi hijo y ahora el cebo. Estaba todo allí, sobre la mesa blanca. La conversación comenzó. Me ignoraron. Perfecto. Dejé que se sintieran cómodos en su superioridad. Dejé que Marcos presumiera de un contrato que yo sabía que era falso. Dejé que Patricia se burlara veladamente de mis zapatos. Esperé. La paciencia es la virtud de los poderosos. Esperé a que ella, la matriarca, diera el golpe de gracia. Y entonces Patricia Rivas levantó su copa. «Brindemos», dijo. La miré. Mi rostro una máscara de neutralidad. Sabía lo que venía. Había contado con ello. Había invertido en ello. ¡Qué lástima, querida! Que mi hija tenga que casarse con alguien de... Bueno, tu clase. Las risas que siguieron fueron la señal. El plan silencioso había terminado. Era hora de la ejecución. Sabía que lo harían. Habían mordido el anzuelo con tanta fuerza que se habían tragado el anzuelo, el sedal y la caña. El desprecio en sus rostros era mi confirmación. Mi hijo me miraba fijamente, su rostro pálido, suplicándome con la mirada que aguantara, que no lo avergonzara más. Pero su silencio había sido su elección. Ahora era mi turno de redefinir la palabra clase para ellos.
No sentí rabia. No sentí dolor. Sentí el frío y agudo enfoque de una auditora que ha encontrado la discrepancia final, el fraude que lo desenmascara todo. Mi plan de un mes, mis preparativos silenciosos, las noches de insomnio, analizando sus debilidades. Todo había convergido en este preciso segundo. Estaban exactamente donde yo quería que estuvieran, en la cima de su arrogancia, justo antes de la caída. La carpeta azul se sentía fría bajo mis dedos. El teléfono estaba listo. Todos los pasos discretos, las consultas legales con Javier, las transferencias bancarias encriptadas, las auditorías silenciosas. Todo había sido invisible para ellos. Habían confundido mi silencio con sumisión. Habían confundido mi estrategia con debilidad. Ahora les mostraría la verdadera naturaleza de mi poder. No el poder de gritar, sino el poder de firmar, el poder de borrar. Mi plan estaba trazado. Los documentos estaban en la carpeta azul, pero necesitaba una última pieza. La evidencia financiera era irrefutable, pero mi corazón, el tonto corazón de una madre, todavía buscaba una excusa para mi hijo. Necesitaba ver la traición con mis propios ojos. 2 días antes de la cena de compromiso, decidí dar un paseo por la avenida Alvear, el distrito comercial más lujoso de la ciudad. Me senté en un discreto café al aire libre, pedí un espresso y esperé. Sabía que sus hábitos de gasto, financiados por mi dinero, los atraerían tarde o temprano. No tuve que esperar mucho. A las 3:15 p.m. los vi, Leonardo y Camila. Se suponía que él estaba en una reunión de inversores para su startup, una reunión que yo sabía que era ficticia, pero allí estaba, caminando bajo el sol de la tarde, no como un empresario ocupado, sino como el consorte de Camila. Ella se aferraba a su brazo. Su risa era aguda y exigente. Se detuvieron frente a Joyería Rinaldi, un lugar donde un simple par de aretes costaba el salario anual de un profesor. Mi pulso se mantuvo firme. Esto no era una casualidad. Era una auditoría en vivo. Desde mi mesa, oculta detrás de una maceta bien cuidada, tenía una vista perfecta. Vi al guardia de seguridad, impecablemente uniformado, abrirles la pesada puerta de caoba y cristal. Entraron en el silencio alfombrado de la tienda. El gerente, reconociéndolos, o más bien, reconociendo su potencial de gasto, se acercó de inmediato, con una sonrisa obsequiosa. Vi a Camila señalar con un dedo, enguantado una pieza en el escaparate principal. Mi estómago se contrajo, pero mi rostro permaneció impasible. La contadora forense en mí observaba, registraba. Incluso desde el otro lado de la calle podía ver la pieza que ella había elegido. Un collar de diamantes amarillos. No era elegante. Era una valla publicitaria de riqueza, diseñada para gritar «dinero» a cualquiera que la viera. Calculé mentalmente el corte, la claridad y el peso. Unos $40,000, como mínimo. El equivalente a casi un tercio del capital semilla que le di a Leonardo. Vi cómo el gerente lo sacaba con reverencia del terciopelo negro y se lo ofrecía a Camila. Ella se lo probó. Se dio la vuelta frente al espejo, admirando cómo la luz captaba las piedras. Luego se volvió hacia Leonardo. La mirada que le dio no era de amor. Era una mirada de posesión, de expectativa. Era la mirada de una reina a su súbdito, esperando que le pagara el tributo. No le preguntó si le gustaba. No le preguntó si podían pagarlo. Simplemente esperó, con la barbilla levantada, que él cumpliera con su deber. Por un breve y agonizante segundo, vi a mi hijo dudar. Vi a Leonardo, mi Leonardo, pasar la mano por su cabello, un gesto que hacía desde niño cuando estaba nervioso o inseguro. Miró el collar, luego miró su reloj. Por ese segundo, tuve una pequeña y estúpida chispa de esperanza. La esperanza de que dijera, «Camila, es demasiado. No podemos». La esperanza de que el niño que crié todavía estuviera allí. Pero entonces, Camila hizo un pequeño puchero, un movimiento sutil de su labio inferior, un estrechamiento de sus ojos, una manipulación experta y practicada. Y la chispa de esperanza murió, ahogada tan rápido como había nacido. El rostro de Leonardo se endureció, borrando cualquier duda. Sonrió, una sonrisa falsa y apretada, y asintió al gerente. Sacó su billetera. Aquí estaba la verdadera revelación, la pequeña victoria que lo cambió todo.
No sacó su billetera personal de cuero marrón, la que yo le regalé por su graduación. No, sacó una billetera diferente, una de cuero azul oscuro con un logo corporativo plateado. La billetera de la Startup, la billetera que contenía la tarjeta American Express Platino corporativa, la tarjeta que estaba vinculada directamente a la cuenta bancaria que yo había financiado. Observé, paralizada, cómo le entregaba esa tarjeta al gerente. Mi dinero, mi trabajo de las 3 de la mañana, mis auditorías, mis sacrificios, todo condensado en esa pequeña pieza de plástico, ahora usándose para comprar un collar llamativo para una mujer que planeaba meterme en un asilo barato. Ya no era una sospecha, era un hecho visual, innegable, que ocurría en un espacio público a plena luz del día. Esa fue la victoria, la terrible, fría y pequeña victoria de la certeza. El último vestigio de duda materna, la última excusa que mi corazón intentaba fabricar para él, se evaporó en la acera de la avenida Alvear. Ya no era mi hijo siendo engañado, era mi hijo participando activamente en el robo de mi dinero, de mi legado y de mi dignidad. La dinámica interna cambió irrevocablemente. La mujer que se sentaba en esa silla de café ya no era una madre herida, era una acreedora, una accionista mayoritaria, una estratega. La confusión emocional se había ido, reemplazada por una claridad glacial. Ahora sabía, sin sombra de duda, lo que tenía que hacer. La cena de compromiso, en 48 horas, acababa de cambiar su propósito. Dejé un billete de $20 sobre la mesa por el expreso de 5. No esperé el cambio. Me levanté y me alejé, mi espalda recta, mis pasos firmes. Ni siquiera miré hacia atrás para verlos salir de la joyería, con su trofeo de $40,000 en una elegante bolsa. No necesitaba hacerlo. Ya tenía mi propio premio. La justificación final. Esto tensó todo para el gran confronto. El plan ya no era una contingencia, era una certeza. La cena en la Bellevue no sería una cena de compromiso, sería una junta de consejo de emergencia, sería una liquidación. Y yo llegaría vestida para el papel, no de una madre pobre, sino de la dueña silenciosa que finalmente había decidido cobrar sus deudas. Las risas se extinguieron, reemplazadas por un silencio denso y expectante. 30 pares de ojos me miraban, ya no con burla, sino con una confusión que rayaba en el nerviosismo. Patricia Rivas mantenía su copa en alto, pero su sonrisa se había congelado, volviéndose una mueca rígida. Mi hijo, Leonardo, seguía con la vista clavada en su plato, pero su rostro había adquirido un tono grisáceo. La humillación pública que ellos habían orquestado había terminado. La auditoría pública que yo había planeado acababa de comenzar. Coloqué mis manos sobre mi teléfono, sencillo, y mi carpeta de cuero azul. ¿Mi clase?, repetí, y mi voz sonó sorprendentemente clara en el salón privado. Patricia, creo que no entiendes la situación, pero no te preocupes, estoy aquí para educarte. Verás, yo paso mi vida analizando números, y los números de esta mesa son fascinantes. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que todos, desde el invitado más lejano hasta el camarero que se había detenido cerca de la puerta, pudieran oírme. El poder no necesita gritar, el poder necesita precisión, y yo estaba a punto de ser quirúrgica. Mi primera mirada fue para mi hijo, Leonardo. Levantó la vista de golpe, sus ojos llenos de pánico. Activé la pantalla de mi teléfono. No mostré una aplicación bancaria llamativa, sino un simple visor de PDF. En la pantalla, claro como el día, estaba la página 8 del contrato de préstamo de $150,000 que él había firmado hacía 3 años. Deslicé el dedo para hacer zoom en su firma, y luego en la cláusula 12 Leonardo, ¿reconoces tu firma? Es del préstamo semilla de $150,000 que te di, el que nunca leíste. Él palideció visiblemente. Camila, a su lado, susurró. ¿Qué préstamo? Leonardo tragó saliva, incapaz de hablar. Me preguntaba, continué, mi voz siempre serena, si habías leído la cláusula 12b, la cláusula de mala fe. Define la mala fe como cualquier acción que dañe la dignidad personal del prestamista. Tu silencio esta noche, Leonardo, mientras tu suegra me humillaba, califica perfectamente como mala fe. Por lo tanto,
Este préstamo vence mañana, a las 9:00 AM. Espero que tengas un plan para pagarme $150,000 antes de que abran los bancos. El silencio de Leonardo fue su respuesta. Camila lo miró fijamente. Su rostro ya no era de amor, sino de horror y cálculo. ¿150,000? ¿Le debes dinero? La primera grieta apareció en la fachada de la familia perfecta. Los invitados se miraban unos a otros. El olor a escándalo era más fuerte que el de la langosta. Leonardo solo podía negar con la cabeza. Mudo. Había fallado la prueba y acababa de recibir su calificación. Mi mirada se apartó de él. Ya no era el centro del problema, solo un síntoma. Me volví hacia el patriarca. Marcos. Marcos Rivas me miró con nerviosismo, sus manos temblando mientras dejaba su copa de whisky. Lentamente, abrí la carpeta de cuero azul. El primer documento que saqué fue el certificado de titularidad de deuda. Lo desdoblé con cuidado. Marcos, tu empresa, Constructora Rivas, estaba en quiebra hace 6 meses. Te ahogabas en deudas tóxicas. ¿Recuerdas cómo un inversor anónimo compró milagrosamente toda esa deuda y te dio una nueva línea de crédito? Los ojos de Marcos se abrieron como platos. El color desapareció de su rostro. Dejó caer su copa de whisky. El sonido del cristal rompiéndose contra el suelo de mármol fue ensordecedor, seguido por el derrame del líquido ámbar sobre sus zapatos italianos. No se movió para limpiarlo. «Tú... no», tartamudeó. Deslicé el certificado por la mesa hasta que se detuvo frente a su plato. «Yo soy ese inversor anónimo, Marcos. Mi firma, Ágora Capital, posee el 51% de tu deuda. Eso no te convierte en mi socio, te convierte en mi empleado. Yo soy tu dueña». «Imposible», susurró Patricia, sus perlas de repente pareciendo un peso sobre su cuello. «Somos los Rivas». «No», la interrumpí con frialdad. «Ustedes son mis deudores y han estado pagando esta cena extravagante y ese reloj en tu muñeca, Marcos, y ese collar de diamantes amarillos que Camila compró hace 2 días con la tarjeta corporativa de mi hijo. Todo con mi dinero. El dinero de la madre contadora». La palabra contadora salió de mi boca como un veredicto. La sala estaba en completo silencio, salvo por la respiración agitada de Marcos. «Ahora, la prueba 3. Tomé mi teléfono nuevamente. Y porque soy una dueña muy práctica, me gusta mantener el control de mis activos. Abrí la aplicación de Ágora Capital, la verdadera, la interfaz de CEO. Les mostré la pantalla, donde Constructora Rivas aparecía con un saldo de línea de crédito. «Este botón rojo aquí», dije señalando la pantalla, «congela todos sus fondos». Apreté el botón. La pantalla parpadeó y una notificación confirmó: «Fondos congelados». Levanté la vista hacia los 30 invitados. «Y con esto, acabo de congelar cada cuenta, cada tarjeta de crédito y cada línea de crédito de la Constructora Rivas, lo que significa». Hice una pausa, mirando al gerente del restaurante que observaba pálido desde la puerta. «Que esta cena, por cierto, no está pagada. Espero que alguien aquí tenga una tarjeta de crédito personal con un límite muy alto». El pánico estalló. Varios invitados empezaron a buscar sus billeteras, no para pagar, sino por un instinto de asegurarse de que su propio dinero seguía allí. Patricia Rivas parecía que iba a desmayarse. Tú no puedes». «Oh, sí puedo. Y ya lo hice», dije. La humillación doméstica y financiera estaba completa. Ahora la reputacional. «Pero entiendo su confusión, Patricia», dije volviendo a mi carpeta azul. «Usted pensaba que trataba con una tonta». Saqué la última prueba, la prueba 4, el correo electrónico impreso. «Este es un correo que le enviaste a tu amiga en Miami hace 3 semanas. ¿Te refresco la memoria?» Los invitados se inclinaron, desesperados por escuchar. Sostuve el papel y leí con voz clara y monótona. Leí la parte donde me llamaba la pobretona y la madre contadora. Leí la parte donde detallaba su plan para que Camila asegurara a Leonardo y luego exprimiera su fondo fiduciario para salvar la constructora. Y luego leí la frase final: «Y una vez que tengamos el control, nos desharemos de la vieja, poniéndola en el asilo más barato que encontremos». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Una mujer en el fondo de la mesa se tapó la boca.
Los Rivas ya no eran vistos como anfitriones arrogantes, eran vistos como monstruos. Patricia no intentó negarlo. Estaba demasiado ocupada tratando de respirar. Su reputación, construida sobre un castillo de naipes de deuda, se disolvió en segundos frente a las 30 personas que más quería impresionar. Su clase se reveló como lo que era, una estafa cruel. Leonardo, mi hijo, me miraba ahora, no con pánico, sino con una nueva y terrible comprensión. Finalmente entendía con quién se iba a casar. Finalmente entendía a quién había traicionado. Apoyó los codos en la mesa y hundió la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Demasiado tarde. El daño estaba hecho, y las consecuencias apenas comenzaban. En ese momento exacto, como lo había planeado, la puerta principal del salón privado se abrió. No era un camarero, era Javier, mi CFO y abogado, vestido con un traje oscuro impecable. Llevaba un maletín de cuero. Detrás de él, 2 hombres corpulentos con trajes de seguridad esperaban en el pasillo. Javier no miró a nadie más que a mí. «Regina, estamos listos», asentí. «Gracias, Javier». Me volví hacia Marcos, cuyo rostro estaba gris, sus labios azules. «Aquí comienzan las consecuencias inmediatas. Javier, por favor, notifica a los administradores del edificio. Mañana a las 9:00 am iniciaremos la reestructuración forzosa de Constructora Rivas. Marcos, estás suspendido de todas tus funciones, con efecto inmediato. La seguridad te escoltará fuera de tu propia oficina. La primera consecuencia, financiera y corporativa. La empresa por la que habían sacrificado su moral ya no era suya». Marcos se desplomó en su silla, un hombre roto. Patricia extendió una mano temblorosa hacia él, pero él no reaccionó. Su mundo se había evaporado. Luego, me volví hacia mi hijo, Leonardo. Él levantó la cabeza, su rostro manchado de lágrimas. «Ese BMW que conduces, el que pagaste con los fondos de la startup, es un activo de la empresa. Mi empresa». Saqué un juego de llaves de mi bolso gastado, unas llaves de grúa. «La grúa llegará en 20 minutos para recogerlo del ballet. Y la tarjeta corporativa American Express que usaste para comprar ese collar de diamantes está cancelada. La segunda consecuencia, patrimonial y personal». Camila lanzó un grito ahogado, casi cómico en su previsibilidad. Se llevó la mano al cuello, donde no estaba el collar de 40.000 y pareció entender por primera vez que el dinero no era de Leonardo, era mío, y yo estaba cerrando el grifo. Leonardo simplemente asintió, aceptando su castigo. Finalmente me dirigí a la mesa en general, a los 30 invitados que habían sido testigos de todo. «Y la tercera consecuencia, se cancela el compromiso. O al menos», dije mirando los platos a medio comer, «se cancela mi financiamiento para él. La boda, el estatus, la alianza, todo borrado». Me levanté lentamente, alisando mi vestido de lino gris. La madre pobre se puso de pie, pero era la única persona en esa sala con verdadero poder. Recogí mi teléfono sencillo y deslicé la carpeta de cuero azul bajo mi brazo. La carpeta que contenía la ruina de una familia y la dolorosa lección de otra. Me dirigí a la puerta, Javier abriéndome el paso. Me detuve un momento y miré hacia atrás. 30 caras pálidas, 3 personas destruidas y mi hijo, que había perdido todo por miedo a defender a la mujer que se lo había dado todo. Mi voz final fue tranquila, casi un susurro, pero resonó en el silencio mortal. «Disfruten el postre, si es que aún pueden pagarlo». Salí del salón privado de la Bellevue, dejando atrás el desastre, y entré en el aire fresco de la noche, sintiéndome por primera vez en mucho tiempo completamente serena. La auditoría había concluido. Salí del restaurante La Bellevue y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Fue como salir de una tumba febril y ruidosa para entrar en una calma nítida y silenciosa. Detrás de mí, a través de los pesados cristales del salón privado, podía escuchar los ecos de una conmoción, gritos ahogados, el sonido de sillas arrastrándose, el pánico de 30 personas dándose cuenta de que la farsa había terminado. Javier me abrió la puerta de mi auto, un sedán alemán discreto pero potente, no el autobús que había fingido tomar. Mientras me alejaba,
No sentí ni triunfo ni alegría. Sentí el frío y limpio alivio de una auditoría completada, de una cuenta saldada, de un error de cálculo finalmente corregido. La humillación se había quedado en esa sala, pero la dignidad estaba conmigo. A la mañana siguiente, a las 9:00 am en punto, la Junta de Reestructuración de Constructora Rivas comenzó en la sala de conferencias principal de Ágora Capital. Fue breve, impersonal y brutalmente eficiente. Marcos y Patricia Rivas se presentaron, sin sus joyas y con los ojos hinchados por el llanto. Intentaron apelar a la relación familiar, a la misericordia. Mi respuesta fue simple, entregada a través de Javier, quien presidía la reunión, ya que yo no asistí. La misericordia no es un activo tangible. Los números no mienten. Se les notificó la liquidación de sus activos personales, que estaban atados como garantía. La casa sobrecargada, los autos de lujo, todo. Salieron de mi edificio escoltados por seguridad, ya no como dueños, sino como lo que eran, deudores insolventes. Marcos y Patricia lo perdieron absolutamente todo. Ágora Capital absorbió la constructora, despidió a la administración corrupta, incluyendo a varios de los invitados de la cena, reestructuró la deuda y la saneó. 6 meses después, la vendimos por una ganancia neta de $18 millones, una vez limpia de su incompetencia. No fue venganza, fue una decisión de negocios. La arrogancia de los Rivas fue su propia ruina. Yo simplemente fui la contadora que ejecutó el balance final. Desaparecieron de la escena social. Su clase, evaporada junto con su línea de crédito. Tal como lo había previsto en mi análisis de su carácter, Camila Rivas dejó a Leonardo exactamente una semana después de la cena, el lunes siguiente, el día en que el BMW fue remolcado y su tarjeta corporativa fue rechazada en la boutique donde intentaba devolver el collar. Su amor, tan caro y tan falso, tenía una cláusula de vencimiento financiero. Cuando se dio cuenta de que Leonardo no solo no tenía un fondo fiduciario, sino que ahora me debía $150,000 y no tenía acceso a un solo centavo de mi dinero, su lealtad se disolvió. Fue la última vez que mi hijo supo de ella. El precio de su amor era más alto que el de su dote. Leonardo tocó fondo. Durante 2 semanas, intentó llamarme. Dejó docenas de mensajes de voz en mi teléfono privado, pasando de la ira a la súplica y de vuelta a la autocompasión. No respondí. Necesitaba que el silencio fuera su maestro. Necesitaba que entendiera la profundidad del vacío que había creado, no solo en su cuenta bancaria, sino en nuestra relación. Necesitaba que el eco de su propia traición fuera lo único que escuchara. Finalmente, la 3ª semana, apareció en la recepción de Ágora Capital, pidiendo verme. Le dije a mi asistente que lo hiciera esperar 3 horas. Cuando finalmente lo dejé entrar a mi oficina, la verdadera, la que domina la ciudad desde el piso 40, no era mi hijo. Era un prestatario en mora. «Mamá», comenzó. Lo detuve con un gesto. «Regina», lo corregí. «En esta oficina soy la señora Altamirano. Y usted, Leonardo, es un deudor. Establecí los nuevos límites con la precisión de un contrato legal. Queda permanentemente prohibido su acceso a todas mis cuentas personales y fondos fiduciarios. Su herencia queda congelada, sujeta a la revisión de su comportamiento y al pago total de su deuda. Se acabaron las asignaciones, los rescates y el dinero fácil». Él asintió, pálido. Esperaba gritos. Recibió contabilidad. Sin embargo, continué. «No soy una tirana. Soy una inversora. Y usted todavía representa una inversión fallida que deseo recuperar». Le deslicé una hoja de papel por el escritorio de caoba. «Los $150,000 que me debe, más intereses, serán pagados. ¿Cómo los pague? Depende de usted. Puede declararse en bancarrota, aunque dudo que alguien le dé crédito. O puede aceptar esto». Era un contrato de trabajo, un puesto de nivel básico, asistente junior de logística en uno de mis almacenes subsidiarios en las afueras de la ciudad. El salario era el mínimo legal. Vi la guerra en su rostro. La humillación de trabajar en un almacén. Él, con su maestría de $300,000. Pero también vio la única puerta que le quedaba.
No era una puerta a la riqueza, era una puerta al carácter. El trabajo comienza el lunes a las 6:00 a.m., Leonardo. El uniforme es obligatorio. ¿Acepta los términos? Tragó saliva. La arrogancia de la cena de compromiso destrozada. Sí, susurró. Sí, señora Altamirano. Fue la primera decisión inteligente que había tomado en años. Han pasado 6 meses desde esa cena. Mi rutina ha cambiado. He delegado la dirección diaria de Ágora Capital a Javier. Mi tiempo ahora se dedica a lo que realmente importa. El legado. Estoy en mi ático. El verdadero. El que tiene vistas de 360 grados de la ciudad que ayudé a construir. Mi escritorio ya no está lleno de auditorías forenses, sino de planos arquitectónicos. Estoy revisando los diseños para la Fundación Altamirano para la Educación Financiera. Un proyecto para enseñar a jóvenes de bajos recursos lo que las escuelas no enseñan. Cómo construir riqueza. Y más importante, cómo protegerla. El sol de la tarde entra por los ventanales de 3 metros de altura, iluminando el polvo en el aire. Es un silencio pacífico. El silencio del control y el propósito. Ya no finjo ser nadie. No hay necesidad de vestidos de lino grises, ni de bolsos gastados, aunque los conservo en mi armario como recordatorio. Mi poder ya no está oculto. Está en los cimientos de los edificios que financio, en las becas que estoy creando. Es un poder sereno, que ya no necesita probarse a sí mismo, y menos a una mesa de snobs endeudados. Mi asistente anuncia por el intercomunicador. Su hijo está aquí para verlo, señora Altamirano. Déjalo pasar, por favor. La puerta de mi oficina se abre. Leonardo entra. No es el hombre arrogante con traje italiano, ni el desastre lloroso de mi oficina. Lleva unos pantalones de trabajo sencillos y una camisa limpia pero modesta. Su ropa huele levemente a cartón y esfuerzo. Ha perdido la suavidad de la vida fácil y ha ganado algo de músculo en los hombros. Su rostro está más delgado, pero sus ojos están claros por primera vez en años. Se detiene frente a mi escritorio, sin cruzar la línea invisible de respeto que ahora existe entre nosotros. No trae flores ni pide disculpas vacías. En su mano lleva un sobre blanco, estándar, de negocios. Lo coloca sobre mi escritorio, entre los planos de la fundación. «Señora Altamirano», dice, su voz firme. «Mi primer pago». Asiento y abro el sobre. Dentro hay un cheque de caja por exactamente $1000 y un recibo de su sueldo. Veo que este pago representa casi la mitad de su salario mensual neto. Lo miro, realmente lo miro. Y veo algo que no había visto en él desde que tenía 8 años, y me ponía su manta de superhéroe sobre los hombros. Orgullo. Pero no es el orgullo falso y prestado de un reloj caro o de la aprobación de Camila Rivas. Es el orgullo agudo, difícil y real de algo ganado. Es la primera vez que lo veo orgulloso, de algo que él mismo ha creado. No con mi dinero, sino con su propio sudor. Es un comienzo. Es la mejor inversión de $1000 que he visto en mucho tiempo. Tomo el cheque y lo guardo en un cajón. Gracias, Leonardo. El departamento de contabilidad registrará su pago. Él asiente, listo para irse. Sabe que la visita ha terminado, pero mientras se da la vuelta, una sensación no de perdón, sino de equilibrio, se asienta en mí. El camino que tiene por delante es largo. Tendrá que pagarme cada centavo de esos $150,000, pero sé que lo hará, y en el proceso construirá algo que ningún Rivas podría entender jamás. Me quedo sola en mi oficina, con el cheque de $1000 en el cajón. Es el pago más pequeño que he recibido este año, pero el que tiene el mayor valor. Pienso en el camino recorrido, en el precio de la arrogancia y el costo del carácter. El dinero se puede hacer, se puede perder y se puede recuperar. Pero el respeto por uno mismo es una cuenta diferente. Mi hijo finalmente ha hecho su primer depósito. Y mientras el sol se pone, una frase resume toda la lección. Para él y para mí. Yo construí mi fortuna desde cero. A mi hijo le di la oportunidad de construir algo mucho más importante, su carácter.